subtotal resection o lesionectomía en español, GTR, que son las siglas con las que las van a encontrar ustedes en los papers, o supratotal resection o resección supratotal, que en español sería una lobectomía. Que hacemos o llevamos a cabo este tipo de procedimientos cuando estamos en hemisferio no dominante y se trata de lóbulo frontal o se trata de lóbulo temporal. O sea, frontal y temporal derecho hay que hacer esto. Cuando estamos del lado izquierdo tenemos que hacer otro tipo de, o echar de la mano a otro tipo de armamentario con la finalidad de poder evitar impactar en el pronóstico de sobrevida del paciente, tanto en la sobrevida general como en la sobrevida médica. Y la manera de hacerlo es preservando la función. Porque los factores de riesgo para el parte de sobrevida que impactan en el pronóstico de sobrevida general del paciente con glioblastoma multiforme son la edad, el Karnofsky preoperatorio y por ende el posoperatorio, cuando el paciente va al tratamiento adyuvante, la extensión de la resección, el déficit neurológico y el déficit cognitivo. Se los mostré en los artículos de la plática anterior, eso es un hecho, eso está comprobado. Entonces hay que tratar de preservar la función en los pacientes porque no podemos cambiar la edad, porque no podemos cambiar el Karnofsky preoperatorio, porque no podemos cambiar un déficit cognitivo, pero sí tenemos control como neurocirujanos sobre la extensión de la resección y tenemos control sobre el evitar un déficit neurológico postquirúrgico. Entonces, ya habíamos dicho esto, vamos más rápido en aras del tiempo. Habíamos dicho que glioblastomas solo hay 3 tipos. El uno en el que no se sabe qué es, y básicamente estos dos: el glioblastoma IDH wild type y el glioblastoma IDH mutado, o primario wild type y secundario IDH mutado. El primario en pacientes mayores de edad, por ende, esos pacientes tienen peor pronóstico y tienen peor sobrevida. Esa sobrevida de 15 meses es la que ocurre en el paciente con un glioblastoma wild type. Ocurren aproximadamente el 90-95% de los casos, dependiendo de las series. Y el mutado, que es el secundario, que es el que proviene de un glioma de bajo grado o de un astrocitoma anaplásico, dependiendo de las series, del 5 al 10%, y suele ocurrir en pacientes mucho más jóvenes, porque los gliomas de bajo grado ocurren en pacientes más jóvenes. ¿Cuál es el tratamiento del enfoque multimodal? Porque primero la resección quirúrgica máxima, ¿no? La resección quirúrgica máxima nos va a dar márgenes para poder aumentar la sobrevida del paciente, nos va a dar un diagnóstico histológico, el genotipo, y permite citorreducir el tumor para que tanto la radioterapia como la quimioterapia puedan ejercer su efecto. El protocolo STUP, que es el que se usa ya de manera rutinaria en cualquier parte del mundo, básicamente no ha cambiado. No ha habido ningún cambio. Nos ayuda mucho a nosotros la clasificación del 2016 de la OMS. No obstante, el tratamiento sigue siendo el mismo. Resección quirúrgica máxima, la mayor cantidad de resección que puedas hacer. No se vale si estás en un hemisferio no dominante no hacer una lobectomía, no hacer una supratotal resection. Y si estás en el hemisferio dominante, tienes que quitar lo que más puedas. El objetivo es 90% del tumor. Pero si no puedes quitar 90% del tumor, quita 85%. ¿Me explico? Cada caso debe de individualizarse, esto para los R6. La radioterapia son 6 semanas con 60 Grays y 6 semanas de temozolomida. Este es el protocolo STUP, y un mantenimiento a partir de que concluyen esas 6 semanas con temozolomida. En el Karnofsky, la media de sobrevida general, cuando el Karnofsky es bueno, cuando el Karnofsky es mayor de 60, solo con radioterapia es de 12.1 meses y con temozolomida es de 14.6 meses. Realmente, cuando hablamos de glioblastomas, hablamos de meses, exceptuando los que son mutados. Si tenemos un glioblastoma que es mutado,
tenemos sobrevidas mucho más largas. Pero cuando hablamos de wild type y cuando la metilación del MGMT no es favorable, pues estamos hablando de pacientes con sobrevidas muy cortas. Hagamos lo que hagamos. El tratamiento del glioblastoma en el enfoque multimodal, tenemos nosotros esto que probablemente les vaya a aburrir un poco, que lo vamos a dejar en aras del tiempo. Es mucho más importante hablar de la recaída o recurrencia en el glioblastoma multiforme. Las opciones de tratamiento en el contexto de recaída o recurrencia están menos definidas. Realmente no hay un estándar establecido para hablar sobre qué se tiene que hacer en una recaída o en una recurrencia en caso de glioblastoma multiforme. De hecho, muchos de estos pacientes que tienen una recurrencia ni siquiera caen dentro del esquema de tratamiento de segunda línea, como una recuperación, como radioterapia o como el reinicio de temozolomida. El tratamiento de segunda línea, las opciones terapéuticas para el paciente con recaída o recurrencia del glioblastoma son la reintervención quirúrgica tantas veces como fuera necesario, dependiendo de cada caso de manera individualizada, reirradiación cuando es posible, terapias sistémicas, administrarle al paciente terapias antiangiogénicas además de la temozolomida, como por ejemplo el bevacizumab o la emustina, enfoques combinados con todos estos elementos, o simplemente es válido que al paciente se le ofrezca solamente cuidados de soporte, cuidados paliativos, dexametasona, antiepilépticos, control del dolor, control o compromiso cognitivo, se llama BSC, o simplemente tratamiento paliativo. ¿Qué opinas del Viadel? No sirve. Ahorita lo platicamos la vez pasada, en la anterior. Ahorita si quieren, terminando, recuerden y les pongo la segunda o tercera diapositiva en la que vemos una curva de Kaplan-Meier precisamente de un artículo que escribió nuestro amigo Joshua Ashkenazi, en el cual siguieron una cohorte que ya tenían retrospectivamente, siguieron una cohorte que ellos llevaban de muchos años en sus bases de datos, y en la cual al inicio el hospital les pagaba la carnostina. Entonces pagaban el Viadel y lo ponían a los pacientes. Dejaron de pagarlo y pues se convirtió en un grupo con Viadel y grupo sin Viadel. Ahorita cuando acabe la plática y termine esto, les muestro nuevamente el esquema, la gráfica de Kaplan-Meier, y en las curvas sobrevida es exactamente igual entre los que tomaron Viadel y los que no tomaron Viadel. En mi opinión no sirve. Entonces, este es el manejo del glioblastoma. Esta es la terapia de primera. Aquí estamos nosotros en el verde. La categoría 1, es decir, la categoría de lo que tiene o está comprobado de acuerdo a los artículos que les he mostrado en la plática anterior y en la plática actual, en los cuales la evidencia sustenta que hay una mejoría de sobrevida, porque vamos a leer mucho el glioblastoma, pero sustentado solamente esto, estamos nosotros, que somos los neurocirujanos, en la parte de la mayor cantidad de tejido que podamos recetar. Están los oncólogos con la radioterapia y la quimioterapia, y somos nosotros quienes estamos en esta parte del algoritmo de tratamiento del glioblastoma multiforme. Tenemos nosotros que diferenciar, porque dijimos, vuelvo y repito nuevamente, que los factores pronósticos del glioblastoma multiforme son edad, Karnofsky preoperatorio, déficit neurológico y déficit cognitivo, y extensión de resección antes de que llegue a nosotros. Después de que el paciente salga con nosotros, es extensión de resección. Entonces, si el paciente tiene, hablando de edad, tiene menos de 70 años, es joven, entonces lo que hacemos es una resección amplia, radioterapia. Esa es la primera fase. Y se sigue con un tratamiento de mantenimiento con temozolomida, como les platiqué, y en Estados Unidos se utilizan terapias de campo magnético. Si el paciente no tiene metilación del MGMT, entonces esto no va a funcionar, porque sabemos que la temozolomida no funciona en esos pacientes.
De ahí la importancia del estudio de biología molecular, de ahí la importancia del neuropatólogo. Entonces no le vamos a dar temozolomida, le vamos a dar solamente radioterapia después de la cirugía. Si el paciente tiene más de 70 años, pues ya sabemos que es un paciente que tiene un pronóstico un poco más sombrío, un poco menos esperanzador que de alcanzar una sobrevida mayor que el paciente que tiene menor edad. Entonces se le puede dar terapia hiperfraccionada en vez de radioterapia estereotáctica convencional, aun cuando se le puede dar. Y si el paciente, pues dependiendo del centro, si hay que tener en cuenta que no todos los centros tienen temozolomida, no todos los centros tienen radioterapia. Hay que entender que existen otras opciones que se les pueden dar dependiendo de a dónde ustedes terminen o dónde ejerzan su práctica como neurocirujano. Pero ¿qué pasa si ese paciente, dijimos que la edad era uno de los factores pronósticos, si tiene un Karnofsky bajo? Pues si el Karnofsky es bajo, entonces todas esas combinaciones, y esto de aquí es anecdótico, son todas las publicaciones, pero son finalmente anecdóticas, no tienen un sustento y una relevancia, porque ustedes van a escuchar, en el INCAM lo tratan de esta manera, en el oncológico de tal país lo tratan de esta manera, y en el oncológico de otro país lo tratan de esta manera. Realmente no hay un consenso, la categoría de evidencia no es lo suficientemente firme para poder dar una recomendación. Lo que hagas está bien. Básicamente, si el paciente tiene un Karnofsky bajo, la idea de fraccionar la dosis de radiación está sustentada en no condicionarle más problemas cognitivos al paciente, porque si le condicionas más problemas cognitivos, es un ciclo vicioso en el cual el paciente va a tener un peor pronóstico. Entonces, recuerden, los factores pronósticos que impactan en la sobrevida general del paciente son los que tenemos que intentar evitar. Entonces, en nuestras manos como neurocirujanos, quitar la mayor cantidad de tumor siempre y cuando no impactemos en esos factores que van a hacer que el paciente sobreviva mucho menos. Y cuando hay una recurrencia, pues se puede hacer cualquiera de las siguientes, o tener cualquiera de las siguientes estrategias. Lo puedes reoperar, lo puedes solo radiar, le puedes dar terapia sistémica, puedes añadir bevacizumab. Realmente no hay un sustento científico que a nosotros nos obligue a hacer cualquiera de ellos de una manera obligatoria. Sabemos que la cirugía indiscutiblemente mejora la supervivencia, incluso en pacientes de edad avanzada, que la supervivencia también puede mejorar con una resección máxima independientemente del estado molecular. Mientras más se pueda quitar, mejor. Y Stummer en el 2006 él utiliza 5-ALA y ha encontrado una mejoría en la sobrevida de los pacientes, indiscutiblemente. Yo en lo personal no pienso que el 5-ALA haga una gran diferencia, pero en los tumores grandes, más sí pienso que es muy importante en los tumores profundos no tan grandes, porque te permite ver mucho más. Esa es una opinión personal. La lesionectomía debe considerarse cuando hay un glioblastoma recurrente después de 6 meses de la cirugía inicial, y en los pacientes, especialmente en los pacientes más jóvenes y con un buen Karnofsky. Entonces, si tú tienes un glioblastoma en un paciente y recurre, debes de considerar volverlo a operar. Inclusive yo he operado pacientes mayores. Salud. Previa valoración del caso de manera individualizada. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, no es una receta de cocina, indiscutiblemente no es una receta de cocina. No les podemos decir o hacer un algoritmo. Se puede hacer un algoritmo general, pero cada caso debe de ser individualizado. Debemos nosotros tener en cuenta la localización anatómica, la localización anatómica, en qué lóbulo está en más de un lóbulo, está en 3 lóbulos, está en 2 hemisferios. La localización funcional, está en un área cortical, está en el área motora, está en el área del lenguaje, está en el área visual. La conexión funcional, bueno, no está en el área motora, no está en el área del lenguaje,
pero ¿dentro de qué redes de conectividad neuronal se encuentra? Se encuentra en el margen posterior de la cisura de Silvio. Tengo problemas, ya sea en el hemisferio dominante o en el hemisferio no dominante. La pléyade de tractos que pasan por esa región, pues indiscutiblemente o va a impactar en el lenguaje si es en el hemisferio dominante, o va a impactar en la cognición si es en el hemisferio no dominante. Está en el lóbulo frontal derecho, lobotomía. Está en el lóbulo frontal izquierdo, ese paciente va a salir indiscutiblemente con un déficit. Si está hacia mesial, si está hacia lateral, probablemente no, si no compromete el área de Broca. Está posterior, como este es el paciente que operamos ayer, con Josué y con Marco y Luis Alfonso. ¿Aquí te veo? No te veo. Muy bien. Entonces, este es el paciente que operamos ayer y lo quise poner así. Entonces, miren, como un ejemplo muy fresco. ¿Qué es esto, Luis Alfonso? ¿Qué surco es este? El central. ¿Qué es esto? El lóbulo central. Este es el lóbulo central, perfecto. Este es el giro precentral, este es el giro poscentral, este es el surco precentral, este es el surco poscentral. Entonces, este es el lóbulo central que ya platicamos en la cirugía, que es el que Yassar Gil, y estoy de acuerdo con eso, que Yassar Gil, como una unidad anátomo-funcional, lo clasificó como tal. Me parece correcto. Entonces, del otro lado no vemos nada, hay mucho edema, pero podemos nosotros inferir que el tumor está indiscutiblemente también dentro del lóbulo central contralateral. Entonces es un tumor que está en un área elocuente, y que además, por la localización en la que se encuentra, adelante de esto, fíjense que estamos muy atrás, estamos por detrás del movimiento auditivo, estamos por la mastoide, y que adelante de este conglomerado de células malignas, pues está el tracto piramidal. De hecho, el corticoespinal es un tracto extremadamente amplio. Yo cuando se opera un paciente, desde mi punto de vista, eso va para paper, cuando tú operas un paciente desde el lóbulo parietal hasta el lóbulo frontal, la parte anterior del parietal, todo el frontal y el lóbulo central, yo lo llamo cirugía del circuito motor. Desde mi punto de vista, de lo que yo he visto, y lo que he visto en los pacientes, cuando operas un paciente, y se lo comentaba ayer a Josué, cuando operas un paciente desde atrás, es más segura la cirugía que cuando lo operas desde adelante. Por múltiples motivos. Ya les voy a preparar la plática de mapeo cerebral y voy a dar una descripción anatómica de todos los tractos, todos. Y les voy a sustentar lo que les estoy diciendo. Pero la situación es que desde adelante tienes el área motora suplementaria y tienes todo lo que hace que una persona, en el hemisferio dominante, que una persona sea ser humano, porque filogenéticamente la diferencia entre nosotros y los mamíferos superiores es el lóbulo frontal. Es la que nos hace tener funciones ejecutivas, es la que nos hace a nosotros hacer ciertas tareas que no pueden hacer otros animales en la naturaleza. Pero desde posterior hay funciones importantes que son filogenéticamente menos recientes y que nos permiten hacer resecciones en los dos hemisferios, especialmente, en el hemisferio dominante. Y yo, en mi experiencia, lo que yo he visto es que a estos pacientes les va mejor. Ya hablaremos cuando hablemos del mapeo, de la plática de mapeo, que si tú haces un buen mapeo, aunque vayas por delante, el paciente tiene un déficit y 3, 4 o 5 semanas después se recupera. Hemos tenido pacientes, no sé quién entró conmigo, con Carlos Amado, le hicimos una resección que incluía área motora suplementaria y nos fuimos al otro lado y el paciente se fue hemipléjico y 3 semanas después, 4 semanas después llegó caminando. Entonces ustedes tienen que tener en mente todo eso para saber qué le van a ofrecer al paciente. No le pueden ustedes decir, no te voy a lesionar, no te voy a hacer nada, si no le pueden, pero sí pueden ustedes programar su cirugía con lo que necesitan por paciente individualizado, de manera individualizada,
con la finalidad de ofrecerle una alta probabilidad de no impactar en ese pronóstico, de no impactar en el Karnofsky, de no impactar finalmente en su sobrevida general para los R6 que ya están por salir. Es lo que le van a ofrecer a sus pacientes dependiendo del caso basado en esto. La compatibilidad con los factores pronósticos. Que los factores pronósticos, repito, por como quinta ocasión, la extensión de la resección, la edad, el Karnofsky preoperatorio y si tiene un déficit neurológico o un déficit cognitivo. Este es el paciente, este era el área de la pierna, este es el área de la mano, un poco lateral. Y este es el paciente de ayer. Entonces, cuando llegas o utilizas mapeo, lo puedes hacer con paciente despierto, lo puedes hacer con paciente dormido. En este caso, nuestras neuroanestesiólogas están en COVID. Entonces, lo hicimos con paciente dormido. En este caso, siendo el hemisferio dominante y siendo exclusivamente el motor, es totalmente válido. Si ustedes, estos son potenciales evocados motores. Si ustedes se fijan aquí, no sé si se alcanza a ver, esta área es la área del tibial anterior. No sé si se alcanza a ver, normalmente los potenciales tienen una línea basal y aquí se ve la alteración. La alteración está condicionada por la aplicación de corriente eléctrica en la parte, en el hecho quirúrgico, en la parte más anterior de la resección. El paciente mueve la extremidad. Entonces, como habíamos aplicado, nosotros tenemos dos tipos de mapeo, el mapeo cortical y el mapeo subcortical. El mapeo cortical en la corteza cerebral, puedes usar corriente monopolar o puedes usar corriente bipolar. Yo uso corriente bipolar, se llama parámetros PEGI, ya vamos a hablar también de eso. Pero en subcortical yo ni siquiera le hice a este paciente el mapeo cortical, le hicimos mapeo subcortical. El mapeo subcortical se puede usar bipolar o monopolar, yo uso monopolar, porque el mapeo monopolar te permite saber mediante cuántos miliamperes tienes aplicando al tejido, cuántos milímetros te encuentras del traje. Entonces, si está a 10 miliamperes y aplicas la corriente, significa que estás a 10 milímetros del traje. Entonces, en este caso, si yo aplico con 10 milímetros, con 10 miliamperes, y el paciente tiene este movimiento que acaban de ver, y tiene esta alteración, que no sé si se vea en la parte de atrás del auditorio, en la parte blanca que representa el billete anterior, significa que estamos en la parte más mesial y más cercana a 10 milímetros o a 1 centímetro del tracto. Es como si lo estuviéramos viendo y parando. Cuando el paciente está despierto, yo sigo un poco más. Si el paciente está dormido, paramos. Entonces, lo que hacemos es esto, hacemos lobectomías en hemisferio no dominante y nos encontramos nosotros como neurocirujanos en esta parte del espectro de tratamiento de primera línea del neuroestoma multiforme. En cuanto a radioterapia, lo normal, 60 Grays en fracciones de 2 Grays, con temozolomida, ambas por 6 semanas, el protocolo es TUP. Cuando se trata de un glioma, de glioblastoma del tronco encefálico, pues usualmente no hay resección y las dosis de radiación son mucho menores, 54, 55 o 57 Grays, dependiendo del centro. En mayores de 70 años, si ustedes se fijan, cuando el paciente recibe no los 60 sino 50 Grays por 5 semanas, la sobrevida general, teniendo buena extensión de resección y teniendo tratamiento con temozolomida, puede llegar a ser hasta de 29 semanas. Si no le damos tratamiento, eso baja por lo menos a la mitad. ¿Qué otras opciones se pueden tener en pacientes mayores de 70 años? Fraccionar la radioterapia. Es muy importante pensar eso, pero aun cuando eso forma parte del armamentario del radioterapeuta, tenemos que saberlo. ¿Qué pasa cuando, o cada cuánto tiempo ustedes han visto en la consulta de los R3
que se le hace una resonancia a un paciente con un glioblastoma? Jesús. Porque 3 meses, correcto, porque 3 meses es precisamente el momento en el cual nosotros podemos discernir, o idealmente pensamos que el paciente va a recibir la radioterapia, y podemos discernir si ese paciente tiene una recurrencia o no. Pero no siempre lo que nosotros, este es un paciente que se operó, este es un artículo en el cual el paciente fue operado, se hizo una lesionectomía, se ve una resección pues total, un prostatal resection de la lesión. Fíjense que aquí en el flare se ve totalmente la resección de la lesión, se somete a radioterapia y 2 meses después se ve esta lesión. Entonces, eso puede ser recurrencia tumoral, sí, pero no necesariamente. Puede ser lesión por radiación, a eso se le denomina pseudoprogresión. La pseudoprogresión es poco frecuente, pero es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. ¿Qué hay que pedirle a este paciente? A este paciente hay que pedirle una resonancia. Vemos nosotros que el paciente no restringe a la difusión, o que el paciente tiene problemas en el coeficiente de difusión, pues nosotros podemos discernir que se trata de una pseudoprogresión. En nuestro hospital, nosotros lo que hacemos es someterlos a un SPECT, y en el SPECT se utiliza, y eso, pues, si hablamos de pseudoprogresión, y ya no está aquí, pero tenemos que sentarnos a escribir eso, ¿no? Tantas cosas que tenemos que escribir. Pero bueno, se está haciendo con un marcador para cáncer de próstata. Se está haciendo marcando los glioblastomas, y básicamente gliomas, con la finalidad de poder identificar pseudoprogresión. Esto lo hacía la doctora Paola Vallejo, que se graduó el año pasado y que ahorita nos está apoyando en el INCAM y está haciendo los PETs para glioblastomas. ¿Qué le haces a la pseudoprogresión? Depende, nada. En la gran mayoría de los casos, nada, excepto en los casos en los que condiciona efecto de masa. Si la pseudoprogresión condiciona efecto de masa y condiciona déficit neurológico o déficit cognitivo, entonces regresamos a los factores pronósticos del glioblastoma. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitar. O sea, es válido operarlo, pero es extremadamente raro tener la necesidad de operar una pseudoprogresión. Básicamente no se ¿Qué hace. diferencia hay entre la pseudoprogresión y los cambios por radiación? Es lo mismo. La temozolomida. Entonces, la temozolomida a una dosis de 75 miligramos por metro cuadrado al día durante la radioterapia se debe de administrar, como ya dijimos, y 6 ciclos adicionales. Sí, usualmente son 5 días cada mes durante alrededor de 6 a 8 meses. Protocolo esto. En aras del tiempo. En glioblastoma recurrente, lo que decía Miguel hace un rato, yo en lo personal no lo tomaría en cuenta la carbustina, la temozolomida. En glioblastoma recurrente pienso que sí se debe dar, pero solamente en caso de que el promotor MGMT esté retirado. Hay artículos que lo sustentan, pero realmente ya entramos en un terreno en el que la evidencia científica no es tan importante. Pueden darse procarbazina, lomustina, vincristina combinadas, y hay muchos ensayos clínicos aleatorizados, pero en realidad, si hablamos tanto de bevacizumab como lomustina o de lomustina sola, en realidad no hay diferencia en el OR, en la sobrevida general. Se pueden llevar a cabo terapias loco-regionales también. Hay terapias con campos magnéticos, se están llevando a cabo en Estados Unidos. No tenemos nosotros opción a eso. Y cuando no se puede operar al paciente de acuerdo al algoritmo que vimos, pues es válido solamente darle tratamiento paliativo.